matemáticas. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad te voy a explicar cómo construir la gráfica de una función cúbica por medio de una tabla de valores. Una función cúbica es aquella en la cual el exponente mayor de su variable es 3. Por ejemplo, una función cúbica se representa de la forma ax elevado al cubo más bx al cuadrado más cx más d, donde el exponente mayor de la variable es 3. Es posible que estos valores sean 0. Puede ser este 0, este 0, este 0, pero este valor a no puede ser 0. ¿Sí? En una función cúbica siempre vamos a tener un exponente 3. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a graficar la función f de x es igual a x al cubo. Y pues es muy fácil. Para ello lo vamos a hacer para el dominio desde menos 3 hasta 3, utilizando únicamente los números enteros desde menos 3 hasta 3. Pero que quede claro que el dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Cualquier número real es parte del dominio de esta función. Entonces nosotros podríamos evaluar la función para 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta el infinito, o menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y así hasta menos infinito. Eso significa que lo que vamos a trazar, la gráfica que vamos a trazar será una parte, un segmento de esa función. Primero vamos a elaborar una tablita por acá y vamos a escribir de esta forma los valores de x y la función, y luego la vamos a evaluar. Entonces, lo que vamos a hacer será lo siguiente. En esta parte vamos a colocar los valores del dominio, que son estos los que vamos a utilizar. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y en este lado vamos a colocar la función f de x es igual a x elevado al cubo. Significa que cada uno de estos valores los vamos a elevar al cubo. Por ejemplo, aquí como la función es x al cubo, este valor es x, menos 3 es x, vamos a escribir menos 3, y este exponente 3 se lo colocamos acá, significa que nos quedará menos 3 al cubo. ¿Cuánto es menos 3 al cubo? Recordemos que una base negativa elevada a una potencia impar nos da como resultado un número negativo. Entonces, significa que acá el resultado es menos 27. Menos 3 al cubo es menos 27. Y así vamos a continuar con cada uno de estos valores de x. Por ejemplo, acá vamos a elevar menos 2 al cubo, eso nos da menos 8. Aquí vamos a elevar menos 1 al cubo, eso es igual a menos 1. Aquí vamos a elevar 0 al cubo, eso es igual a 0. Luego vamos a elevar 1 al cubo, eso es igual a 1. Luego vamos a elevar 2 al cubo, eso es 8. Y por último vamos a elevar 3 al cubo, eso es 27. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los valores. Estos son los valores del dominio, son los valores de x, o sea, representados en este eje, y estos son los valores que vamos a ubicar en este eje. Recordemos que este es el eje de las x o eje de las abscisas, y este es el eje y o eje de las ordenadas. Muy bien, vamos a ubicar cada una de estas coordenadas en el plano cartesiano. Por ejemplo, la primera es menos 3 en x a la altura de menos 27. Menos 3 en x es aquí. Y menos 27, aquí está de 5 en 5. ¿Por qué? Porque el dato mayor es 27, por eso lo hice de 5 en 5, pero también lo podemos hacer de 3 en 3, de 2 en 2, dependiendo del tamaño que nosotros queremos hacer la gráfica. Entonces, menos 3 está aquí y menos 27 está aquí. Por lo tanto, el punto lo vamos a colocar aquí, en dirección de menos 3 a la altura de menos 27. Y así vamos a continuar. Menos 2 a la altura de menos 8. Menos 2 es aquí
Y menos 8 es aproximadamente acá, porque aquí está menos 5 y aquí está menos 10. Entonces menos 8 es acá. Por lo tanto, el punto quedará aquí, en dirección de menos 2 a la altura de menos 8. Ahora continuemos con menos 1 a la altura de menos 1. Como aquí estamos en este eje, vamos de 1 en 1 y aquí vamos de 5 en 5, entonces tenemos que fijarnos muy bien. Menos 1 es en X, eso es aquí, y menos 1 es en Y. Menos 1 en Y, hasta aquí ya vale 5, menos 1 es aproximadamente aquí. Por lo tanto, el punto nos quedará acá. ¿Sí? En dirección de menos 1 a la altura de menos 1. Ahora vamos con 0 en X y 0 en Y. ¿Dónde se encuentra ese punto? Ese punto se encuentra en el origen del plano cartesiano, acá. Luego tenemos 1 a la altura de 1. 1 en X y 1 en Y. Aquí Y en Y ya estamos en 5. 1 está aproximadamente acá. Entonces quiere decir que el punto nos quedará por acá, en dirección de 1 a la altura de 1. Ahora vamos con el siguiente punto, 2 a la altura de 8. 2 en X es aquí y 8 en el eje Y es acá. ¿Sí? Entonces el punto nos queda aquí. Vamos con el último. 3 en X a la altura de 27. 3 en X es aquí y 27 está aproximadamente acá. Por lo tanto, el punto nos quedará aquí. ¿Sí? En dirección de 3 a la altura de 27. Y ahora simplemente tenemos que trazar la gráfica. La gráfica tendrá dos curvas. Será de esta forma. Esta es la forma que va a tener esta gráfica. Esta es la primera curva y esta es la otra curva. Entonces vamos a trazar de esa forma la gráfica de tal manera que unamos todos estos puntos. ¿Sí? Vamos a iniciar en este punto, continuamos para este lado y llegamos hasta acá. Entonces al trazar la gráfica nos quedará de esta forma y esta es f de x es igual a x elevado al cubo. Va a tener dos curvas, que es esta y esta otra. Recordemos que esta gráfica es infinita hacia este lado y también hacia este lado. ¿Por qué? Porque su dominio es infinito también hacia ambos lados. De tal manera que si nosotros seguimos evaluando la función, seguimos calculando valores, vamos a encontrar más puntos hacia este lado y más puntos hacia este lado. ¿Sí? Ahora vamos a graficar esta segunda función. Vamos a graficar h de x es igual a menos 2x al cubo menos 10. En la función anterior, este valor, el coeficiente del término que tiene la variable elevada al cubo, era positivo. Por eso nos quedó de esta forma. ¿Sí? Nos quedó así con dos curvas de esta forma. Pero, en este caso, como el coeficiente de acá es negativo, va a tener la misma forma, pero hacia el otro lado. Va a tener esta forma, las dos curvas, pero hacia el otro lado. La vamos a graficar y nos vamos a dar cuenta que nos quedará esta forma. Entonces vamos a elaborar una tablita, así como en el ejemplo anterior, utilizando el dominio desde menos 3 hasta 3. Y aquí voy a escribir la función que es h de x es igual a menos 2x elevado al cubo menos 10. Y ahora vamos a sustituir el valor de x en cada uno de estos casos. Por ejemplo, en este lo vamos a sustituir por menos 3. Entonces nos quedará menos 2 por menos 3. Menos 2 es este que va acá. En lugar de x escribimos menos 3, que es este valor de x, y lo elevamos a la potencia 3, lo elevamos al cubo, así. Y luego aquí le agregamos menos 10. Y ahora vamos a resolver esto, veamos. Primero voy a resolver las potencias, luego la multiplicación y por último la resta. Entonces, veamos. Menos 3 elevado al cubo es menos 27, ¿sí? Menos 27. Recordemos que una base negativa elevada a un exponente impar nos da como resultado negativo. Entonces, menos 3 al cubo es menos 27. Y menos 27 por menos 2 es igual a 54. 54. Pero le tenemos que restar 10. Entonces es 54 menos 10. ¿Cuánto es 54 menos 10? Es 44.
Entonces el valor de la función será este, 44. ¿Sí? Ya lo tenemos acá. Y así vamos a continuar con cada uno. Por ejemplo, en este caso, vamos a sustituir el valor de x por menos 2. Entonces nos va a quedar, estoy viendo que si estaba grabando porque a veces se me olvida ponerlo a grabar, pero ahorita sí está. Continuemos. Menos 2, vamos a colocar este mismo número, luego en lugar de x escribimos este valor que es menos 2 elevado al cubo menos 10. Entonces vamos a resolver esto. Menos 2 al cubo es menos 8 y menos 8 por menos 2 es 16 positivo, 16, y a 16 le vamos a restar 10. Entonces esto es 16 menos 10 es igual a 6 y ya tenemos el segundo valor, y así vamos a continuar con los demás. En este caso vamos a sustituir x por menos 1, así, y ahora vamos a resolverlo. Menos 1 al cubo es menos 1 y menos 1 por menos 2 es igual a 2, positivo. A ese 2 le vamos a restar 10. Entonces es esto, 2 menos 10 es menos 8. Aquí ya nos queda un valor negativo. Ya tenemos este. Vamos con el siguiente. En este caso el valor de x será 0, vamos a sustituirlo por 0, entonces nos quedará así, menos 2 por 0 elevado al cubo menos 10. Resolvamos. 0 al cubo es 0 y 0 por menos 2 sigue siendo 0. 0 menos 10 es igual a menos 10. Ya tenemos el siguiente valor. Vamos con cuando x vale 1. Vamos a sustituirlo ahora por 1, así. Resolvamos. 1 al cubo es 1, pero positivo. 1 positivo. 1 positivo por menos 2 es igual a menos 2. Aquí nos da menos 2 como resultado. Menos 2. Y ese menos 2 le tenemos que restar 10. O sea, nos queda menos 2 menos 10. ¿Cuánto es menos 2 menos 10? Es una suma de negativos. Menos 2 menos 10 es menos 12. Y listo. Ya tenemos este otro valor. Vamos con el siguiente. Vamos a sustituir x ahora por 2. Nos quedará de la siguiente manera. 2 al cubo es 8, 8 positivo. 8 por menos 2 es menos 16. Menos 16 le vamos a agregar menos 10 y nos queda esta operación. Menos 16 menos 10 es una suma de negativos, es igual a menos 26. Seguimos, vamos con el último. Ahora vamos a sustituir x por 3, así. Entonces, veamos, 3 al cubo es 27. 27, positivo, por menos 2 es menos 54. Vamos a colocar acá menos 54 y le vamos a agregar el menos 10. Y nos queda menos 54 menos 10 es una suma de negativos, es igual a menos 64. Y listo, ya tenemos todos los valores acá. Ya tenemos los valores de x, que son estos, desde menos 3 hasta 3, y los valores de y son los resultados que obtuvimos en estas operaciones sencillas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ubicar estas coordenadas en el plano cartesiano. Este valor con este valor, este valor con este valor, y así sucesivamente. Entonces, menos 3 en x a la altura de 44. Aquí tracé un plano cartesiano que en el eje Y lo hice de 15 en 15 para que me quepa, pero también lo podemos hacer de 10 en 10, de 5 en 5, de 12 en 12, eso depende de qué tamaño queremos la gráfica, así que vamos a empezar. Menos 3 a la altura de 44, menos 3 en x es aquí y 44 en el eje Y es aquí, ¿sí? Cerca del 45, entonces el punto nos queda aquí. Vamos con el siguiente. Menos 2 a la altura de 6. Menos 2 es aquí. Y 6 en el eje Y. Recordemos que aquí ya es 15. 6 es aproximadamente acá. Entonces el punto nos queda aquí. ¿Sí? En dirección de menos 2 a la altura de 6. Vamos con el siguiente. Menos 1 a la altura de menos 8. Menos 1 en x es aquí. Y 8, ¿dónde está 8 en el eje Y? Aquí ya es 15, significa que 8 es aproximadamente acá.
Por lo tanto, el punto lo vamos a colocar por aquí. Y ahora vamos con el siguiente. 0 a la altura de menos 10. 0 es en el origen, sobre la línea. Y menos 10 vamos a bajar hasta menos 10. Esto es aquí. Recordemos que aquí es 15. Entonces, menos 10 es aproximadamente ahí. Luego vamos con 1 a la altura de menos 12. 1 en X es aquí y menos 12 es aquí. ¿Sí? Recordemos que aquí ya es 15. Entonces, aquí ya es menos 15. Menos 12 es aproximadamente acá. ¿Sí? Vamos con el siguiente. 2 a la altura de menos 26. 2 en X es aquí y menos 26 aquí es menos 15 y aquí es menos 30, significa que menos 26 es aproximadamente aquí. Por lo tanto, el punto lo vamos a colocar acá, en dirección de 2 a la altura de menos 26. Y por último, 3 a la altura de menos 64. 3 en X es aquí y menos 64 es hasta abajo. Aquí tenemos 60, aquí tenemos 75. Menos 64 es aproximadamente acá. Por lo tanto, el punto lo colocaremos aquí, en dirección de 3. De 3 a la altura de menos 64. Y listo, ahora ya tenemos los puntos ubicados. Solamente vamos a trazar la gráfica que tenga esta forma. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que aquí en este lado nos quedará una curva y aquí nos quedará la otra curva. Entonces vamos a trazar esa recta tratando de unir esos dos puntos. No se traza uniendo segmentos de recta, así. No se traza así. Se traza como una gráfica que tenga una curva de este lado y para el otro lado otra curva. ¿Sí? No son segmentos de recta. Entonces la vamos a trazar. La trazo primero para no darles la espalda. Entonces aquí tenemos la gráfica de h de x es igual a menos 2x elevado al cubo menos 10. Así de fácil. Estas gráficas también las podemos elaborar en nuestra computadora y nos quedan geniales, pero ese es un tema para otra clase. Aquí te dejo algunos ejercicios para que puedas practicar. Hasta la próxima.